Gracias por haberse acercado. En primer lugar, queremos agradecerle al rector de la Universidad Kennedy que se tomó la gentileza de acercarnos para compartir esta mañana. El agradecimiento también, porque si no hubiese sido posible hacer esto, es la concurrencia de todos ustedes. No sabemos si la lluvia los disparó un poquito. Está lloviendo muy fuerte fuera desde hace ya unos minutos. En particular, digamos, disculpas al rector porque le habíamos prometido otro escenario, pero bueno, uno intenta, pero a veces las cosas se dan de otra forma. Así que bueno, muchísimas gracias igualmente. Bueno, creo que más o menos la idea era que se conozca a quienes están presentes, no sé si se puede tener alguna situación. Creo que ha podido conversar con la mayoría. Creo que los compañeros de la Fundación WOCRA, que es un poquito una de las fundaciones de capacitación más grandes, digamos, que tiene el país. Así que bueno, podamos empezar a compartir un poco de qué se trata esto de la capacitación para el mundo del trabajo y para las empresas, ¿no? Como los dos protagonistas del desenvolvimiento del país, del desarrollo de la sociedad. Bueno, dicho esto, repitiendo el agradecimiento, seguramente va a haber un diálogo que va a permitir conocer opiniones, personajes, ocupaciones, etc. Quería tomarme un minuto en que conozcan un poquito más allá de que han podido charlar, al magíster Néstor Andrés Vázquez. Es rector de la Universidad Kennedy desde el 1 de octubre del año pasado, cuando en 2016, en mayo, si no recuerdo mal, regresó al país después de 22 años fuera del país. Fue convocado expresamente por la Universidad Kennedy para ocupar el cargo de rector. Es argentino de todas maneras, estudió en la Ciudad de Buenos Aires, creo que todo fue en Argentina, estudios universitarios de psicopedagogía, de psicoanálisis, y luego casi inmediatamente, bueno, después de su actuación universitaria aquí en el país, se dirigió a los Estados Unidos, donde estuvo alrededor de 20 años, donde hizo estudios universitarios en servicio social, se desempeñó algunos años como servicio social, hasta que el destino lo llevó a capacitarse en administración de empresa, y específicamente su gran experiencia está en el campo de la capacitación. En este aspecto, más allá de muchas otras actividades que no tiene sentido dedicarles más tiempo, los dos grandes puntales, digamos, de su formación y su experiencia en el campo de la capacitación laboral para el mundo del trabajo, para las empresas, que es un poco el título que nos acompaña en la charla de hoy, están dadas por la más reciente en el banco ING, en su casa central, como encargado de la capacitación de los casi no sé cuántos empleados, 55.000 empleados de ING, y antes de esto en la empresa de origen francesa, pero en su localización de Nueva York, Capgemini. Así que bueno, esperemos poder disfrutar un poco de sus comentarios, de sus charlas y bueno, sobre todo esperar la participación de todos para que podamos sacar alguna idea concreta. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Me encanta que seamos pocos. Estoy mirando lo que iba a decir, estoy mentalmente reacomodando. Algo charlé con algunas personas que están acá. Algunos de los conceptos que quería traer, que voy a traer, sé que los compartimos por lo que voy viendo. Y mientras te escuchaba quería aprovechar, ya que es un grupo más pequeño, voy a ser un poquito más informal. Quería contarles un poco un poco el sentido del recorrido que hice y que me trae acá, porque para mí se enlaza, ahora lo estoy mirando, se enlaza a lo que estamos haciendo. Empecé como psicoterapeuta, docente universitario, hace varios años, posgrado de psicoanálisis. Tuve alguna experiencia organizacional en la Argentina, con un instituto para chicos psicóticos, en la Universidad Kennedy, también en la Universidad de El Salvador. Fui a Estados Unidos para trabajar como psicoterapeuta en clínicas americanas.
estudié la maestría en trabajo social, me dio todo el enfoque social que a mí me parecía muy interesante, además de que me daba la licencia para trabajar allá como terapeuta. Pero me quedó el gustito del tema del management, de la administración de empresas, pero no de lo que es negocio, sino desde el aspecto humano. Y creo que no lo compartí con nadie de acá. Para mí fue el golpecito final, fue que una vez fui al Central Park a escuchar al Dalai Lama, a Dalai Lama, que precisa. Y el tipo, una de las tantas cosas que dijo, él hablaba del mundo de los negocios, las empresas, eso. No hay nada de malo con eso. Lo importante es que esas habilidades, ese conocimiento, se use a favor de la humanidad. Es que tiene razón. Bueno, ahí fue donde estaba terminando la maestría en trabajo social y me metí en la administración de empresas para administración de gobierno y organizaciones sin fines de lucro. De allí fue que, trabajando como terapeuta, etc., me ofrecieron la organización donde trabajaba, era muy grande la organización, el pasar al trabajo del área de planeamiento. Me metí en planeamiento estratégico, eso me llevó luego a través de gente conocida que trabajaba en una organización de consultoría de administración de empresas para organizaciones sin fines de lucro, que se llaman de base comunitaria, organizaciones locales, de barrios, de calle, pagado por fundaciones, etc. Ahí me metí en consultoría por primera vez. Lo hice varios años, de ahí pasé al Banco Mundial de la Mujer, que me llamaron para hacer trabajo similar, pero ya a nivel global, África, Asia, América Latina y microfinanzas. Todo esto hacía consultoría en administración de empresas. Al principio me metieron, yo quería hacer manejo de relaciones humanas, cambios, etc. Me pusieron a hacer finanzas. Me iba bien en finanzas, me pusieron a hacer finanzas. En Banco Mundial de la Mujer, similar, en capacitación y desarrollo de personal, y también puse a hacer finanzas, gerente regional de América Latina, para microfinanzas, análisis de crédito, operaciones bancarias. Bien, pasaron los años, me llamaron de una empresa con fines de lucro, Capgemini, que hace mucho de tecnología, pero me llamaron para el área de estrategia. Trabajé un par de años en farmacia, no era lo que yo quería, pero en la empresa te ponen donde ellos necesitan. Entonces, para hacer estrategia en la industria farmacéutica. No me fue mal. Aprendí un montón de consultoría, etc. Pero luego se abrió la posibilidad de trabajar en el área de manejo de talento de la empresa. Me mandé para ese lado porque era lo que más resonaba conmigo y me metí de lleno en lo que era la capacitación de los consultores. Algo de eso voy a compartir con ustedes. Hice varios años allí, 6-7 años. Trabajé a nivel global, capacitaciones en Alemania, India, Francia, etc. Manejaba un programa global y me llamaron del banco ING para trabajar en algo similar a nivel corporativo en la central. Eso lo hice menos de 2 años, año y medio, algo así. También fue toda una experiencia enriquecedora para mí. Mientras tanto me llamaban de la universidad. Y para mí la universidad tenía sentido porque es donde de alguna manera todo esto se puede enlazar y desde una universidad impactar o tratar de impactar en la sociedad. Me pareció bueno traerlo como recorrido porque tiene que ver con lo que quisiera que hablemos hoy, el rol de las empresas, el rol de la universidad y el ser humano, por así decir, que es lo que está en el fondo de la cuestión. El ser humano que no es una pieza de una máquina, que somos seres sociales y emocionales, con lo cual casi nunca 2 más 2 es 4, y son situaciones complejas y sencillas al mismo tiempo. Bueno, cierro entonces eso para que se entienda un poquito el contexto de lo que voy a hablar. Y ya que somos pocos, y ya hablé con algunos de ustedes, pregunta, de los que estamos acá, de lo que estudiaron en la universidad, una mano del corazón, ¿qué porcentaje de lo que estudiaron en la universidad están usando actualmente en su tarea laboral? ¿Cuántos están? Bajísimo. ¿Cuántos dirían menos del 50%? La mayoría. Para hacerla corta, lo más probable que los que estamos acá, si pensamos qué estudiamos, qué usamos actualmente, seguramente menos del 20%.
Si pregunto en toda su vida, ¿cuál es el porcentaje? Sube. Y acá tenemos dos variables claras. Una, que hace rato que la universidad no nos capacita a lo que realmente tenemos que hacer. La segunda, que los contenidos y el mundo va cambiando y uno va cambiando. Con lo cual, fui a la universidad, estudié tal cosa, me gradué, tengo tal título, listo, soy abogado, arquitecto. Ahí no termina. No solo no termina el cuento, porque uno cambia, el mundo cambia, el trabajo cambia, sino que además de movida, esos 5 años, hoy por hoy, podríamos cuestionarlos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuántos de los que están acá son jefes? Unos cuantos. Si se animan a hablar, ¿cuáles son algunos de los desafíos mayores que tienen? La comunicación. Trato con la gente. Trato con la gente. La gestión de los recursos humanos. ¿Cuánto de eso les enseñaron en algún lado? Universidad, trabajo. ¿Cómo fue uno llegando a ese cargo? Realmente porque era muy bueno, pónganse banco. ¿Sí? Excelente analista de crédito. Bárbaro, lo probé, le damos una cartera más grande. Es tan bueno que lo ponemos de jefe. Lo arruinamos. Lo que sabe hacer realmente no lo hace más, y lo que tiene que hacer ahora no tiene nada que ver con lo que sabía hacer, y le decimos, no, anda que eso lo sabes hacer, no tiene idea. Y ahí aparecen los desajustes más grandes que uno se puede imaginar. Eso pasa en el mundo de las empresas, y la universidad tampoco acompaña eso. Entonces, ahora sí me he un poquito más con la presentación. Yo tenía un relojito acá y me olvidé de ponerlo. Ahí está. Quería trabajar algunos conceptos generales, luego hablar un poco de las empresas, las organizaciones, y luego hablar de la universidad. Les anticipo, no hay respuestas, hay más preguntas que respuestas. Puedo compartir, lo que quiero hacer es compartir experiencias. Me da gusto saber que acá hay unos cuantos que tienen experiencias similares, así que más que nada es un intercambio que se con las experiencias. Conceptos generales. Cosas muy básicas. ¿Por qué trabajamos juntos? Queda claro que trabajamos juntos, ¿no? Estamos hablando de organizaciones. ¿Por qué? No se puede hacer las cosas solas. Es obvio que hay que hacer uno sujeto a partir del otro. Eso lo aprendimos hace 5.000 años. Si uno piensa, a ver, que podemos dar cuenta de la historia de la humanidad, digamos 5.000 años, la caza, la pesca, la supervivencia, rápidamente nos damos cuenta, si yo acá se pesca y mi pareja se encarga de la casa, hacemos negocios, vivimos roles. Y nos empezamos a agrupar, si nos agrupamos como familia, lo que fuera, más fortaleza, mejor estamos, eso evoluciona, se convierte, avanzamos 5.000 años en la organización actual que tenemos del mundo, de países, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sabiendo que todos son constructos sociales que vamos armando a lo largo de 5.000 años hasta ahora, según lo que nos va conveniendo. Nosotros ahora pensamos en países, democracia, etcétera. Hace no tanto eran reinos. ¿Sí? Hace no tanto, tenemos más antigüedad como manera de reinos y tribus y feudos que como democracia. Lo digo para contextualizarnos un poco en quiénes somos, cómo funcionamos y cómo nos presentamos en verdades o no. Bueno, descubrimos que funcionamos mejor juntos. Y ahí nos dimos cuenta que además somos seres sociales, no solo funcionamos mejor juntos, no queremos estar solos. Y somos seres emocionales. Hacemos las cosas no necesariamente por lógica. Es más, casi nunca hacemos las cosas por lógica. Nos motiva más la emoción que lo lógico. En esta evolución social, entonces estaba el que cazaba, el que pescaba, apareció el que sabía hacer mejor las cosas. Empezó a hacerlo, se le empezó a transmitir a los hijos. Fulanito es el que sabe hacer bien las casas, ¿no? Hacemos casas. Y evoluciona 5.000 años, arquitectos o ingenieros, etc.
Le pusimos nombre, lo especificamos y dijimos, no, está bueno para la sociedad, esto es necesario. Arquitecto, médico, etc. Empezamos a complejizar más la sociedad, empezamos que tenemos derechos, etc. Abogados. Y ahí la arruinamos. Pero bueno, abogados. Y así fuimos desarrollando profesiones en función de habilidades que eran necesarias para ese funcionamiento social. Fuimos evolucionando, lo sistematizamos, porque está bueno sistematizarlo para que la sociedad funcione, y luego burocratizamos. Nos convertimos en estructuras independientes, con frecuencia, no solo en la educación, de autoservicio, de autopreservación, donde empezamos a perder la visión de para qué existíamos, y ahí se empieza a producir ya hace tiempo una separación. Al mismo tiempo, por la de las organizaciones hubo una evolución. Creo que esto todos lo conocemos. Pasamos básicamente del campo a las ciudades. Revolución industrial, la máquina a vapor. Hablamos históricamente de Inglaterra, en realidad hubo otras experiencias anteriores, pero tomemos Inglaterra, la maquinaria, la industria, la empresa, etc. Y ahí, gran revolución, también se toma como hito mítico, Ford. No fue el único, hubo experiencias antes, pero digamos que fue Ford. ¿Sí? La línea de... ¿Tiempo? No, que de en montaje. la fábrica. El montaje. El empleado, el montaje, el que pone la tuerquita, el que pone el tornillito, la línea de montaje. Estandarizamos, industrializamos, aceleramos la producción. Bárbaro. ¿Sí? Gran detalle. Estoy salteando algunas cosas acá, pero no importa. Pensamos que el ser humano era una pieza de una máquina. Vos haces esto, vos haces, y te vas a pasar todo el día ajustando esta tuerca. Básicamente le estábamos diciendo, bueno, entras acá, colgás el cerebro en el perchero y te pasas 8 horas, 10 horas haciendo esto. ¿Sí? Gran producción, a la gente le convenía porque en el campo nunca sabía qué iba a pasar con la cosecha, que la venta, que yo. Acá tenía garantizado un sueldo, ciertos beneficios y mi ingreso incrementó. Así que bueno, yo fui y pongo la tuerquita, no porque me encante, sino porque me combino socialmente. Voy a repetir un poquito a mis notas para no irme muy por el aire. No, bueno, venía bien. Aparece la ciencia de la psicología organizacional, si se quiere. Les cuento un poquito cómo, al menos en los Estados Unidos, todo esto siempre toma hitos que son míticos, donde es necesario decir a partir de esto. Nunca se aparece, siempre hubo otra experiencia o múltiples experiencias. Tomemos este ejemplo, los Estados Unidos, que como dominan, ellos dictaminan los hitos, el hito de la Segunda Guerra Mundial. Lo que venía sucediendo era que, por un lado, teníamos la fabricación en serie, Gran Guerra Mundial. A los Estados Unidos lo que les sucede es que se da cuenta que manda a los soldados al frente, hace estrategia, etc. Y los resultados no siempre eran lo que ellos querían, porque la gente reaccionaba diferente. Bajo presión había un soldado que era un capo y otro que huía, y otro que le agarraba un ataque de pánico. Dice, ¿qué miércoles? Esa era la mayor disfunción que tenían. Van viendo el paralelismo con las organizaciones, pasa lo mismo. Y entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a aplicar la ciencia a esto. Y empezaron a desarrollar test horribles, primitivos, pero bueno, era lo que había, los primeros intentos. Y utilizaban test de personalidad muy primitivos en su momento, para poder filtrar a la gente, ver quién es bueno para qué, quién pone dónde, porque no todo el mundo es bueno para todo. Tomémoslo así. Termina la Segunda Guerra Mundial, los ganadores, en este caso Estados Unidos, se encuentran con una capacidad de trabajo en múltiples áreas excedente. ¿Y con esto qué hacemos?
Bueno, la fábrica de aviones se puso a hacer heladeras, etcétera, etcétera. Los psicólogos de esa época, médicos, eran psicólogos que hacían todo esto, dijeron, bueno, apliquemos esto al mundo del trabajo. Y empezaron a hacer investigaciones. Hubo una investigación que se toma como mítica sobre esto, que fue, estaban investigando cómo afecta la luz, la productividad en la fábrica. Como hipótesis, acá hay investigadores que sé que están acostumbrados a esto. Entonces los tipos, bueno, hicieron baseline, midieron la base, esta es la producción actual, estas son las condiciones, diagnóstico inicial para después tener con qué comparar. Una vez que tienen todo armadito, subieron la luz. Subieron la luz, notan un inmediato aumento en la productividad. Perfecto, conclusión, la luz afecta, más luz conviene porque sube la productividad. Bien. Como son investigadores, bueno, vamos ahora a bajar la luz para comprobar la lógica diría que tiene que bajar la productividad. Bajan la luz, vuelve a subir la productividad. ¿Qué pasó? Totalmente desconcertados. Siguen experimentando, llegan a la conclusión, la diferencia no era la luz, era que el trabajador sentía que alguien estaba prestando atención. En nuestro castellano argentino, alguien le daba bola. Y eso los empieza, por eso decía, somos seres emocionales, somos seres sociales, no somos piezas de máquina. Y empieza a hablar el tema de la motivación. ¿Qué es lo que hace que la gente haga lo que hace? Y resulta ser que no era el dinero. El dinero es un mínimo indispensable. De hecho, no lo había puesto acá, tengo estadísticas para compartir con ustedes. Una estadística que se hizo hace ya tiempo y se continúa repitiendo con los mismos resultados. A nivel mundial, en diferentes empresas, las encuestas dan que cuando se le pregunta al empleado qué es lo que lo motiva, primero todo, cuando esto es un ejercicio que yo hacía con los capacitadores gerentes, ¿no? A los jefes, ¿qué los motiva? Siempre te toman primero el dinero, condiciones de trabajo, con el empleado. Propósito, sentir que hago algo que tiene sentido, número 1. Número 2, sentido de pertenencia, que tengo una comunidad. Número 3, tener un amigo en la empresa, que llego y hay alguien que es un amigo. Número 4, compensación. Número 4, que coincide con lo que estaban haciendo esta empresa, ¿no? El tema de la luz, etc. Eso para sentar las bases. Y ahí empezamos, paso algunos años más hacia adelante. Durante mucho tiempo la diferencia competitiva entre las empresas era el capital y la tecnología. Y tener la máquina nueva, tener tal cosa que el otro no lo tenía. Hace ya tiempo que tenemos una era donde el diferenciador ya no es la tecnología. Todos tenemos computadoras, todos tenemos internet. Verdad que hay ciertos negocios que por ahí, maquinarias, hay que poner, etc. Pero en definitiva, lo que está diferenciando a una empresa de la otra ya no es ni la tecnología ni la maquinaria, es la gente. Es la gente lo que hace la diferencia. Y esto lo uno con la pregunta que hice al comienzo, que es a lo que menos atención le prestamos, tanto en la empresa como en la universidad. ¿Sí? Bueno, a ver, me vuelvo a esta. Dentro de estos conceptos también, siguiendo el concepto de ingeniería, de desarrollo de empresas con una mentalidad ingeniera, de línea de ensamblado, etc., diseñamos las empresas. ¿Sí? Las empresas las diseñamos con la típica estructura organizacional. Estamos todos acostumbrados. ¿Sí? Un director ejecutivo, ¿sí? Que a su vez tiene alguien de finanzas, alguien de recursos humanos y alguien de producción, supóngase. Y esta a su vez tiene tesorería, tiene contabilidad, etc. ¿Sí? Ahí tenemos los departamentos. Y ahí toda la estructura baja. Según el tamaño de la estructura, puede ser como Capgemini a 250.000 empleados, o puede ser una pequeña empresa con 10 empleados.
diseñamos la estructura de la empresa, asignamos tareas a funcionar. Y no funciona. Porque este es el diseño que nosotros ponemos, que no está mal. Pero hoy por hoy tenemos claro que el funcionamiento es en redes. Es decir, este que está acá es amigo de ese, que le contó tal y cual cosa, este se enemistó con aquel otro, y le llega aquel otro, este acá también anda con este otro. ¿Sí? Redes. Es más, muchas veces la productividad tiene que ver con quién me llevo bien y con quién no, con quién hablo. Y con mucha frecuencia los que están acá saben, los procesos nunca son verticales, son transversales. Para lograr hacer una tarea yo necesito trabajar con fulano de tal equipo, de tal equipo, de tal equipo. Y son equipos separados. Pero a su vez cada equipo tiene su jefe, que tiene sus objetivos y su propósito. Entonces ahí, inherentemente con esta estructura ya hay un tironeo. Aparece la territorialidad. Yo soy de recursos humanos, tengo que hacer esto. Sí, vos me necesitas para tal cosa. Pero para mí es prioridad esto, no aquello. Entonces, con estas estructuras no trabajamos la transversalidad. Y los procesos son transversales. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente aplicamos modelos de ingeniería al ser humano que no es una máquina. Bueno. Paso a otro concepto. Concepto de cambio. Bueno, venimos hablando del cambio hace rato. Cambio de simple, la vida es cambio. Vamos a Heráclito, no te bañarás 2 veces en el mismo río, imposible, el agua pasa. El cambio, la diferencia no es el cambio, es la aceleración del ritmo de cambio. El cambio siempre existió. ¿Qué sucede? El arquitecto hacía la casa, los romanos hacían de tal manera y lo hicieron durante 500 años igual. Hoy por hoy, con tecnologías materiales, necesidades sociales, etc., va evolucionando. Ya se construía con pilotes de acero cuando apareció el tema del acero. Las grandes torres, etc., apareció el ascensor, las podemos hacer altas, le ponemos el ascensor. Van desarrollando diferentes materiales. Resulta ser que tenían el último, septiembre, 11 de septiembre, yo estaba cerquita de las torres. Pasa esto, se caen las torres. ¿Qué sucede? El calor afectó la estructura del acero, ¿verdad? Y se derrumbó todo. Gran aprendizaje, eso nos hace más. Nos hace más. ¿Sí? El paso, el ritmo del cambio se aceleró. Se aceleró en este momento de una manera tal que resulta ser que los contenidos tienen una validez perenne, porque evolucionan continuamente. Pensemos los de la empresa y de la educación. Estamos enseñando tal programa para cuando terminó, por ejemplo, el sistemas, se exagera cuando lo de esto, pero no tanto. Si tomamos sistemas, informática, el pibe que estudió 5 años, para cuando terminó, lo que estudió en segundo año ya cambió. Y realmente está haciendo, para el momento que te llevas el título, lo que estudiaste ya no te sirve. Entonces ahí sí el cambio que siempre existió nos empieza a afectar. Y la pregunta es, ¿cómo hago para sobrevivir como sociedad? Pensémoslo así, no como sociedad, con semejante ritmo de cambio. ¿Qué es el cambio que la sociedad puede aceptar como tal? Porque por ahí el cambio te pasa por arriba y te desarma el sistema. ¿Y qué hacemos nosotros como sociedad para adaptarnos a ese cambio? Cambio de contenido, cambio de sistemas, cambio de todo. A nosotros como universidad lo que nos sucede es que seguimos creando carreras para profesiones que en realidad ya no existen más como profesión. Que se estudia tal profesión, me llevo el título y yo sé que después voy a buscar trabajo de otra cosa, porque esa profesión ya no hace falta. Y están apareciendo empresas que necesitan a alguien que sepa de tal tema y no existe la capacitación. Te pongo un ejemplo de ayer mismo. Estamos hablando en el Consejo Superior de la Universidad sobre una alianza que tenemos desarrollando ya cerrada con el MIT, Universidad número 1 del mundo, según los rankings, para hacer capacitaciones conjuntas, que de hecho la diplomatura va a ser título de MIT y la Universidad. Y una de las certificaciones es el Internet de las Cosas. Claro, lo hablé en el Consejo Superior y me miraron
tuve la fortuna de poder estar trabajando en eso con el Internet de las cosas. Lo simplifico. Hoy por hoy los objetos de Internet, uno está acostumbrado a entrar a Internet para buscar información. Los objetos se comunican a Internet. Les digo una tontería. En mi último trabajo en Holanda, tengo cosas de lo que llama un hogar inteligente. Yo tengo luces inteligentes, tengo Alexa, un bichito al cual le hablo y hace lo que yo le digo. Yo llego a casa, a 100 metros de mi casa, se enciende la luz antes de que yo entre. La luz se conecta con internet, que se conecta con mi teléfono, que lo programé para que cuando yo llego se enciende la luz. El teléfono está conectado con la cafetera, que me dice cuántos cartuchos de café me quedan y me alerta cuando debo comprar café, que apriete un botoncito, manda la orden, lo dice, hoy me llega el café. Eso es el Internet de las cosas. Las cosas se conectan al Internet y se conectan entre ellas. Se lo paso al mundo del trabajo. Esto lo conozco porque lo he trabajado. A las piezas que fabrica una fábrica les pone un pequeño chip, con lo cual puede llevar el inventario al día y al momento. No solo eso. Sabe en qué negocio está, sabe cuántas ventas se hizo y sabe dónde fue la parte. Puede controlar, de esa manera retroalimenta el negocio, inteligencia del negocio, estrategia de marketing, manejo de inventario, baja los costos de inventario, etcétera, etcétera. Eso es el Internet de las cosas. ¿Dónde se estudia? En ningún lado. En ningún lado. El MIT sacó una certificación, seguramente de acá a 5 años, muchas universidades van a tener la especialización en el Internet de las cosas. ¿Se acuerdan de Big Data? ¿Cómo se dice? Minería de datos. ¿Cómo? Minería de datos. Minería de datos. Esa es una aplicación de Big Data. Sí. No, Big Data. Big Data. Hay- Big Data. hay- No hay traducción. Todos los que están acá ya saben de qué estamos hablando Sí. más o menos. ¿Lo sabían hace 5 años? No, claro. La primera vez que escuchaban Big Data, ¿qué mierda me están hablando? ¿Para qué sirve eso? Hoy no podemos vivir sin eso. Ya hay especializaciones. Hace 5 años no existía. Mientras tanto, seguimos teniendo abogados que estudian derecho romano. Que no está mal. ¿Sí? Pero nosotros en la universidad, derecho romano 1, derecho romano 2, el código. ¿Sí? ¿Hay abogados acá? Yo sé, a ver. No. Por hablar con más libertad. Sí, por hablar con más libertad. No, Eduardo. Un abogado sale de la universidad, no sabe qué hacer con nada. Va a trabajar al juzgado, no sé ni por dónde empezar. Lo pone a hacer fotocopia y archivar el cajo, porque no sabe hacer nada. Y los 5 años de estudio duros. ¿Para qué? ¿Sí? Otra pregunta para el grupo. ¿Cuánto de lo que hacen ahora y saben lo aprendieron del trabajo? Casi todo. Casi todo. Bueno, poca computación aprendimos en el trabajo. Entonces tenemos, por un lado, un sistema educativo enajenado que se desligó de la realidad hace rato. Tenemos una aceleración de cambios de tecnología, de contenidos, de cambio de profesión, etc., que aunque tratáramos, también está difícil. Aunque la universidad tratara, está difícil. Y tenemos una empresa, una organización que sigue pensando en el ser humano como máquina. Y sigue poniendo el mismo régimen, los cargos, la jerarquía. Les pongo un ejemplo de Freddy Kaufman, no sé cuántos de ustedes lo conocen. Es un argentino que anda por ahí por Estados Unidos, y tiene una consultora acá también. Usa el ejemplo que a mí, varios. Uno que me encantó, que es cuando trata de hablar de la importancia del trabajo en equipos, en las organizaciones. ¿Sí? Y él dice, imagínense, hablemos de fútbol, que acá, espero que no haya muchos de River, pero el fútbol lo conocemos. Imagínense que a un equipo de fútbol le preguntas a una persona, ¿y vos qué haces? Y yo soy defensor. ¿Y cuál es tu trabajo? Defender que la pelota no pase. Bueno, si uno se queda con esa definición, lo pone en práctica, el equipo va perdiendo 1-0. Quedan 5 minutos del partido, es importante mínimo empatar. El director técnico dice, muchachos, todos al ataque. No, yo soy defensor.
era mi trabajo. No me equivoqué. A mí me contrataste para ser defensor. No, ¿qué pasa? Y no funciona. ¿Sí? Si yo le pregunto a ese defensor, ¿y vos cuál es tu trabajo? Y trabajo para el equipo, lo que fuera, para los, digamos, por los ganadores. ¿Y cuál es tu objetivo? Ganar el campeonato. Es una tontería, pero posiciona muy diferente y el resultado es diferente. Donde el técnico dice, muchachos, ¿soy de acá? Sí, por supuesto. No me contrataste, para eso mi definición, soy defensor, pero ¿sí? ¿Por qué no somos máquinas? Porque las organizaciones no son ingenierías y porque como seres humanos y como procesos transversales insisten en estas definiciones específicas y eso nos da como resultado que a nivel organizacional tal vez tenemos que ser más horizontales que verticales, tal vez tenemos que pensar más en roles que en jerarquías o en posiciones. Yo soy jefe, entonces tal y cual cosa, como soy jefe, esto yo no lo hago. ¿Cómo lo vas a hacer? Se trata de roles y funciones. ¿Sí? Bueno, creo que esos conceptos van describiendo el contexto en el que estamos y cómo, cuando hablamos entonces de nuevas habilidades, del rol de la universidad en la organización, en la empresa, y miremos cuál es el contexto. Y estamos todos medio complicados. Con este tratar de forzar la realidad desde una perspectiva única o de ciertas perspectivas únicas, tanto en la empresa como en la universidad como en la sociedad, tendemos a distanciarnos de lo que la realidad realmente nos está diciendo. Otra estadística, esto de... ¿Quién hizo esta estadística? No sé si fue Procter & Gamble. Bueno, alguien hizo esta estadística donde decía que en promedio lo que habían encontrado es que de los empleados, y esto en Estados Unidos, que hablamos de la eficiencia, el promedio del empleado trabaja 40% de lo que podría trabajar. El 60% no trabaja. Está haciendo otra cosa. No se dedica. Y esto no es porque el empleado es malo. ¿Sí? Cuando eso es un fenómeno general, ¿qué está pasando? Tiene que ver con los sistemas, con cómo trabajamos nosotros, cómo diseñamos los sistemas, qué motivación tiene el empleado, cómo estamos manejando ese grupo. Generalmente la gente no renuncia a la empresa, renuncia a un jefe. Y aquí vamos entrando más en detalle del lado de la empresa de qué se trata la cosa. Cierro el paréntesis con eso. Ahora voy a hablar un poco de mi experiencia a nivel empresarial. Voy a tener un caso específico. Cuando trabajaba en Capgemini, empresa de servicios, consultoría, en estrategia, implementación de tecnología, etc. Es una empresa de servicios. ¿Qué es lo que hace la empresa? Vende gente, vende talento. El modelo es, hacemos un negocio con una empresa, General Motors, Coca-Cola, lo que sea, vendimos una implementación de SAP, caso real, implementación SAP global para Coca-Cola. Contentísimo. Contrato de $100 y pico millones de dólares, trabajo para los próximos 5 años, un equipo enorme. Buenísimo. El modelo de negocio en la consultora, contrato gente experta, le cobro por un senior consultant $200 la hora a General Motors, le pago a ese pibe $80 la hora, me quedan 120. Así de simple. Ese pibe trabaja 40 horas por semanales, le pido 38 de productividad, esas 38 horas tienen que ser semanales que se le cobra al cliente, entonces le pongo objetivo de desempeño, productividad al pibe, tenés que, la verdad que va a ser 38 horas que se le cobra al cliente, tenés que trabajar 60, mentira que son 38, porque hay tiempo de transacción, etcétera, un montón de otras cosas, más que no siempre tenés cliente. Ese es el modelo. Fundamental entonces para la universidad, para Capgemini, contratar gente que sepa hacer el trabajo. Y ahí entra un problema. La gente no sabe trabajar. Si yo le digo a General Motors, te pongo este equipo, que son expertos en implementar SAP, el módulo de recursos humanos, y te van a hacer el mapeo
del servicio de mapeo de procesos de tu empresa de recursos humanos y lo van a plasmar en el sistema, van a configurar el sistema. Y esos pibes no saben hacerlo. ¿Qué le estoy vendiendo? No puedo cobrar al cliente por eso. Y por ahí el pibe trabajó 10 horas y de eso le puedo cobrar 2 horas. Porque no trabajó 10 horas. Estuvo aprendiendo, Con lo cual el gran problema era cómo hacemos para contratar gente que sepa hacer las cosas. ¿Sí? Tienes dos opciones. Si lo robas a la competencia, que se hace mucho, o lo que es indicado, lo mejor es desarrollar tu propia gente. Y tenés la pirámide. Es igual, empecemos a trabajar con la gente de acá y la vamos capacitando. Bueno, el gran programa de contratar egresados de la universidad, del college, que terminan el bachillerato. Chicos de 22 años, buenísimo. Nos empiezan a contratar. La estadística nos daba que el tiempo de desarrollo para que esos pibes los puedan poner en un equipo, trabajen efectivamente y trabajen 40 horas y les puedan cobrar 38 horas al cliente que se cobran, 2 años. ¿Por qué? Porque tienen que aprender. Empezamos a investigar. Ninguna universidad los prepara para el mundo del trabajo. Ninguna, estamos hablando de Estados Unidos. Lo mejor que conseguís es chicos inteligentes, con buenos valores, con ética de trabajo y con ganas de aprender. Así que la universidad que los pibes pagaron $200.000 para ir a una buena universidad y sacar ese diploma, no saben hacer nada. Desde el lado de la empresa le hicimos muy fácil. Hicimos los números a ver cuánto me cuesta este pibe en 2 años hasta que pueda empezar a aprender. Y te daba más o menos $150.000. Y si lo capacito yo en lo que el pibe necesita, desarrollamos este es el programa que yo manejaba. Un programa que empezó como 2 semanas, se extendió hasta 9 semanas. Ese programa salía $15.000. Todo incluido, viáticos, hoteles, comida, capacitación, etc. Pero la empresa invertía $15.000 por pibe, que en 2 meses ya estaba teniendo el rendimiento que iba a tener en 2 años. Tenía $150.000 versus $15.000. Este programa se hizo global, exitosísimo, me tocó la suerte de manejarlo, por eso pasó a ser una posición global. ¿Qué es lo que hacíamos? Primera semana, una semana completa de introducción a la empresa. Gran desafío de los pibes. No sabían trabajar, no sabían qué es una empresa, no saben cómo funciona. Tampoco te lo van a decir porque no quieren pegarse un tiro en el pie. Entonces, bueno, cómo funciona la organización, modelo de negocio, recursos humanos, procedimientos básicos, etc. Segunda semana, habilidades de consultoría. Ahí voy a hablar un poquito. ¿Qué es lo básico para ser consultor? Luego los mandamos a India. 4 semanas de capacitación específicamente en lo que iba a ser implementación de SAP recursos humanos. 4 semanas, teníamos una oficina en India, de capacitación en eso. Volví a la Argentina, 1 semana en capacitación de metodología de implementación, de tecnología, hay distintas metodologías. Y la última semana, caso de estudio. Sos un equipo de consultor, aprendiste cómo se hace el trabajo de consultoría, aprendiste cómo se implementa SAP, aprendiste metodología de implementación. Caso de ficción, cliente real, esta es la situación. ¿Qué haces? Les presentamos diferentes situaciones, los pibes tienen que trabajar en grupo y resolverlo. Nosotros actuábamos como los ejecutivos de la empresa, haciendo el roleplay, y una presentación final, donde entonces le hacían la propuesta al cliente. En esa presentación final estaban los vicepresidentes del grupo y observaban a quién quiero, a quién no, a quién es bueno para qué, a quién es para allá. ¿Sí? Altamente productivo. Fíjense todo lo que hicieron porque la universidad falla. La universidad no nos daba respuesta. De hecho, Capgemini tiene un centro de capacitación en Francia que se llama Capgemini University, justamente por esto es más barato hacer la formación que ninguna universidad te está dando. Ese es un caso extremo. ¿Cuál era parte de la clave de la capacitación que estábamos dando? Habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, pensamiento analítico, inteligencia emocional, manejo de conflicto, manejo de resistencia.
Estos eran temas claves. Los trabajamos a través de una experiencia, un roleplay, discusión sobre roleplay, teoría, módulos sobre manejo de reuniones, módulos sobre manejo de resistencia, módulos sobre comunicación. Trabajo en equipo, tenés que preparar una presentación, una entrevista con el director ejecutivo de tal empresa, roleplay de cómo manejas la entrevista. Feedback. Se termina, bueno, nosotros lo que necesitamos más que nada, sobre todo en consultoría, era que el pibe sepa trabajar en equipo, se sepa comunicar, sepa estructurar una comunicación, sepa escuchar, que entienda cuánto hay de resistencia, cuánto hay de racional, cuánto hay de emocional, cuánto hay de político, que entienda que en cualquier comunicación, diálogo, se pongan los tres elementos y saber cuáles de ellos hay que tener en cuenta y cómo, teniendo en cuenta el objetivo. Si yo quiero lograr tal cosa, estoy hablando cuantitativo y se me fue por el lado político, de poder a ver cómo lo trabajo para reencauzar la conversación para lograr el objetivo que hay que llegar. Y se puso emocional, y bueno, ¿cómo lo manejo? El objetivo es a donde hay que llegar. Una serie de habilidades, y lo tomo como referencia, porque entonces, ¿cuál es la gran habilidad de un consultor? El consultor ideal puede hacer cualquier cosa. No porque lo sepa hacer, porque sabe aprender para hacerlo. Sabe qué es lo que hay que hacer para aprender a hacerlo y sabe interactuar con los demás. Y se sabe enfocar. Esa era la clave de la capacitación de los consultores. Obviamente, cuando me vine a la universidad, dije, eso es lo que hay que hacer. Si yo tengo carreras que cambian todo el tiempo, una sociedad que cambia todo el tiempo, gente que no sabe hacer nada cuando se gradúa, y aquí por ese lado. Hace poco me entrevisté con un socio, un partner de Spencer Stuart, una empresa muy grande de headhunters a nivel mundial que están acá también. Me reúno con este hombre y me empezó a hacer preguntas. Una de las preguntas es, vos, cuando buscas ejecutivos, cuando buscas jefe, ¿qué buscas? Principalmente capacidad de comunicación, inteligencia emocional, mentalidad analítica, capacidad de aprendizaje. Digo, ¿y cuánta relevancia tiene la expertise en la materia? Tiene, no es lo más importante. La época de la fábrica, donde era súper importante saber saltar máquinas, ya pasó. Estamos en otra época. Bueno. Sí que hay gente de capacitación acá. Le hablo de dos modelos que por ahí ya los conocen. Modelos típicos que se utilizan en capacitación empresarial. El modelo de Kirkpatrick tiene 4 niveles de evaluación, que son 4 niveles de planificación del aprendizaje. Nivel 1, se hizo la capacitación. ¿Qué te pareció la capacitación? Excelente. Bárbaro. No quiere decir que te sirva lo que aprendiste. Te trataron bien, fue buena comida, buen tipo, que por ahí el capacitador te vendió humo. Pero el nivel 1 es, qué buena esta capacitación. No quiere decir que sí. Nivel 2 de evaluación de capacitación. ¿Cuándo me acuerdo? A ese famoso test. ¿Sí? Sí, me acuerdo de esto, me acuerdo de otro. Contesté el examen, listo, aprendió. No aprendió, se acuerda. Y acá durante cuánto tiempo se acuerda. Nivel 3 de capacitación. ¿Cuánto de lo que me gustó y me acuerdo lo aplico? Ah, bueno, ahí se va achicando la cosa. Y ya es más difícil medirlo. Nivel 4 de capacitación, que es lo ideal. ¿Cuánto me acuerdo? Me gustó, me acuerdo, lo aplico y sirve. ¿Qué impacto tiene en el negocio? Ahí se pone más complicado. Desgraciadamente, la realidad indica, las estadísticas dicen a nivel mundial, el concepto es el concepto de scrap learning, aprendizaje basura. Y nos dicen que cerca del 70% de la capacitación empresarial va a la basura. Motivos varios. Fallo en el diseño, por ahí buen diseño pero mal capacitador, por ahí buen diseño y buen capacitador público equivocado,
Por ahí buen diseño, buen capacitador, público adecuado, mal momento. Pero enseñé este año y va a estar dentro de 2 años. Una posible aplicación. Hay varios elementos. La realidad es que el 70% va a la basura. Y ING, lo trabajé con el banco de ING, resulta ser que tenía un promedio de capacitación anual 100 millones de euros. Y yo le voy a decir 70 millones de euros a la basura. Se querían tirar los pelos. Pero eso es estadístico. ¿Por qué? ¿Vos estás teniendo en cuenta en el diseño de tu capacitación estos elementos? No. Para la basura. Viendo las edades de los que estamos acá, estoy seguro que todos los que estamos acá alguna vez fue una capacitación cooperativa. ¿Cuánto se acuerda? ¿Cuánto le sirvió? ¿Cuánto aplicó? No. Eso tiene un costo. Un precio. No solo tiene un costo, sino que, como decíamos con Capgemini, es fundamental la capacitación del ser humano y el trabajo con el ser humano como diferenciador, porque no somos una máquina y las empresas no son máquinas. Y donde debiéramos estar poniendo más énfasis es donde erramos sistemáticamente. Segundo concepto, otro autor, Brinkerhoff. Había que medir el impacto de la capacitación. ¿Cómo miércoles se mide? No hay manera. Es multivariable. Acá tengo un par de investigadores. Hicimos tal capacitación y entonces la empresa aumentó la productividad. Hay muchas más variables que esa capacitación. La economía, el jefe, el modelo industrial, cantidad de otras variables, con lo cual poder decir a partir de esta capacitación la empresa, imposible. En el mejor de los casos uno puede hacer correlaciones. Mejor de los casos. La investigación siempre hace correlaciones, especialmente a causalidad. Pero bueno, puede hacer correlaciones en el mejor de los casos. Brinkerhoff lo que dijo, también venía de trabajar en modelos con soldados, con los militares de la guerra. Dice, no nos preocupemos más por el tema de tal manera. Tomemos casos individuales y analicemos casos individuales. Hagamos seguimiento del caso. Para hacerla corta y todo un modelo, lo que se rescata como fundamental son varios elementos. Primero, el mayor responsable de la capacitación y que esa capacitación se capitalice es el jefe. El jefe que manda al empleado una capacitación, listo, y se entiende, listo, voy a trabajar, es más, que lo siente como perdido un empleado que venga pronto a trabajar, es el responsable de que realmente ese aprendizaje sirva. Con lo cual el jefe tiene que ser el arquitecto, si se quiere, del plan de aprendizaje del empleado, que es parte del coaching, es parte del rol de jefe de desarrollar a los equipos. La mayoría de los que tenemos acá tenemos equipos, sabemos muy bien por experiencia o por estudio que ser jefe consiste en que la tarea se realice a través de otros. Con lo cual mi rol no es hacer análisis de crédito, en el caso que les di, sino es que los otros tengan todo lo necesario para poder hacer un buen análisis de crédito. Y poco tiene que ver con la teoría de análisis de crédito. Por ende, la capacitación es parte de mi responsabilidad. La relevancia de la involucración del jefe en el plan de aprendizaje del empleado. Segundo, el diagnóstico, qué es lo que realmente se necesita. Entonces, eso que se necesita lo uso como elementos para el diseño de la capacitación. La capacitación, en eso hay un montón de desarrollos, realmente ya está bien estudiado. Tercero, la aplicación de esa capacitación. Les pongo un ejemplo corto. Tenía un asistente en el banco de ING, una chica divina y con mucha capacidad a mi gusto, pero que se limitaba a manejar agentes. Teníamos un problema con la reunión de equipos, de jefes, que era que hacíamos una reunión semanal donde se daba cuenta del avance de cada equipo en diferentes áreas. Eso se presentaba en un PowerPoint. Tontería. Consolidar ese PowerPoint era siempre un dolor de cabeza. Que lo haga Nicole. Pero Nicole no sabe usar PowerPoint. Bueno, vamos a capacitar a Nicole. Además ella, chocha, con una responsabilidad. Y el enfoque fue, mira Nicole, a ver, este es el propósito. ¿Cuál es el propósito de capacitación? Vas a estar haciendo esto. Con lo cual te voy a mandar un entrenamiento de PowerPoint. En PowerPoint vas a ver 12 módulos. Concentrate en estos 3. Porque lo que más vas a estar haciendo es manejo de tablas en diapositivas de PowerPoint
y su interacción con Excel. Entonces, cuando Nicole fue a ese entrenamiento y tenía 2 unidades, prestó atención a esas 3. Terminó el entrenamiento, bueno, vení, este es el pago que usamos, necesito que lo armes de tal cual manera. Armalo, llevarlo a la práctica, cualquier cosa me consultas y cuando lo tengas hecho, me venís a ver. Lo revisamos, la continuidad del entrenamiento tenía un propósito, ella sabía en qué tenía que enfocarse, inmediatamente lo aplicó, lo reforzamos. Al mes, Nicole hacía los PowerPoints del grupo. Se resolvió el problema, capacitamos a Nicole chocha, que había aprendido ese aprendizaje, se aprovechó 100%. Pero porque estaban todos estos pasos. Bueno, tengo más ejemplos, pero estoy mirando el reloj. Entonces, la universidad, ¿dónde está? Como se dan cuenta, y lo digo como rector, estamos complicados. Estamos complicados. Si pensamos en el rol social de la educación, sin duda lo cumplimos en aspectos. El desarrollo intelectual, hay funciones generales que se cumplen. Seguimos poniendo mucho énfasis en los contenidos que se están convirtiendo en commodities, que cambian. Estamos poniendo casi nulo énfasis en las habilidades que más se necesitan. Hablando entonces, sí, los llevo a cuáles son las habilidades de nuevas habilidades que no son tan nuevas. Hoy por hoy, es volver si se quiere a las cosas más primitivas. Nuevamente, aprender, fundamental. Pensamiento crítico, la comunicación, inteligencia artificial, inteligencia emocional, poniendo énfasis en escuchar, saber escuchar, ponerse en los zapatos del otro, ver la realidad del lugar del otro, no solo desde la mía. Presentaciones, manejo de personal, cuestiones básicas que más allá de cuál es la tarea específica y la técnica que uno tiene que aprender, son las más importantes. Fíjense cuando les pregunté al comienzo, ustedes como jefe, ¿cuál es el problema? Ninguno dijo, tiene que saber de electricidad y no sabe. Lo técnico es fácil. Lo difícil es esto otro, y es lo que menos capacitamos, es lo que menos prestamos atención. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer entonces? ¿Qué se propone? Por un lado, del rol de la empresa, hay que revisar cómo se trabaja, cómo se organiza la empresa, qué capacitación le damos a nuestros gerentes, a nuestros jefes, a nuestros líderes, cómo lideramos, cómo tratamos al personal, cómo lo capacitamos, pero no desde un cursito, ¿sí? Fíjense que el 85% del aprendizaje, otra estadística, el 85% del aprendizaje se hace en el trabajo cotidiano, no en los cursos. Y no nos damos cuenta. Estamos aprendiendo todo el día y estamos enseñando todo el día y no nos damos cuenta que estamos enseñando y estamos aprendiendo. ¿Cuántos podemos decir que tuvimos jefes de los cuales aprendimos un montón? Porque eran buenos docentes, si se quiere. Y otros no aprendimos nada porque eran excelentes. Rol fundamental que la empresa ni lo mira. Cuando piensa en capacitación, dice el cursito. Mayor aprendizaje somos nosotros. Con el ejemplo, con la manera de trabajar y con la mentoría de nuestros empleados. La organización, las empresas tienen que revisar cómo funciona, incorporar cada vez más esto de que no somos máquinas y el rol del jefe más integral, no solo técnico y de objetivos. Desde la universidad estamos en crisis a nivel mundial. Nos estamos dando cuenta. También hay un modelo de negocio que hay que ir. Entonces, si hay que ser diferente, ¿cómo son los números? ¿Cómo se hace esto? Desde la universidad tenemos que poner mucho más énfasis en estas habilidades básicas, aprender a aprender, aprender a trabajar como sociedad, a ser seres humanos sociales y aprender que somos seres humanos emocionales. ¿Qué estamos haciendo desde la Kennedy? Estamos haciendo algunos, ¿cómo los califico? Tenemos algunas cosas que estamos haciendo, tenemos un montón de proyectos y estrategias que están en curso. Es el machete. De lo concreto que tenemos
una diplomatura en gerenciamiento, relaciones laborales, seguridad en salud y seguridad ocupacional. Tenemos cursitos pequeños de 8 horas. Antes, otro concepto básico para los que trabajan en empresas, microaprendizaje, fundamental. Microaprendizaje. Más que grandes cursos, aprendizaje de 3 minutos, 5 minutos, de cosas claves que hay que hacer y que son como les llamamos pastillas, que yo como jefe por ahí estoy trabajando en otra cosa y aprovecho, muchachos, de paso, les cuento, que hago 3 minutos de un concepto, eso es microaprendizaje y mi responsabilidad. Eso va desde pequeños videitos, pequeños cursitos, hasta uno como jefe insertar estas pastillitas. Universidad Kennedy, microaprendizaje, pastillitas, cómo mejorar la gestión, reuniones eficaces, manejo de grupo y crisis. En verdad yo vengo hablando dentro de la universidad también, yo me animaría a hacer unos cuantos cursos más de lo que sea con los consultores, ¿no? En algún momento cuando tenga tiempo quiero empezar a hacerlo en la universidad también. Educación técnica, que los contenidos cambien continuamente, lo hablamos con vos. No quiere decir que no hay que, no pierde importancia, que la habilidad fundamental tiene que ver con aprender a aprender, todo. No quiere decir que, mira, cambió el equipamiento, hay que capacitar a la gente de vuelta, ¿sí? Nosotros tenemos generación de electricidad, calderías, instrumentación y control. Y ahí aprovecho otra vez otro concepto, que es el concepto de una organización que aprende, ¿sí? Una learning organization, una organización que aprende, que es fundamental en este modelo, que la empresa como tal se dé cuenta que la manera de mejorar y realmente hacer el servicio es estar en una continua modalidad de aprendizaje como organización, no solo como individuo. También tenemos algunos programas especiales, alfabetización, capacitación a medida, diferentes cosas que van surgiendo. De hecho, algunas de estas cosas las hacemos con la Fundación Excelencia. Hacemos con otras organizaciones también, pero algunas las hacemos con la Fundación Excelencia. Bueno, eran 45 minutos, usé 50. Pasé 5 minutos. Lo que a mí me gustaría, después de compartir esto, porque sentí que era lo que tenía que compartir, me gustaría que se abra un espacio para preguntas, inclusive para charlas, no necesariamente preguntas a mí, sino de compartir experiencias. ¿Hay tiempo para eso? Yo lo iniciaría con la siguiente pregunta. Lo que compartí con ustedes, como han visto, no es teórico, algunas cosas las saqué de la teoría, está basado principalmente en cosas que saco de diferentes lugares, mucho en mi experiencia, en lo que me ha tocado vivir. Y lo poco que fui hablando, hay unas cuantas personas que también tienen hablar de su experiencia al respecto. A mí en lo personal traje algunas de estas ideas y mis experiencias, me interesaría saber cuánto de esto resuena o no en ustedes, qué experiencias tienen, tanto para mí como para el resto del grupo, para enriquecernos. Y con esto hablaría al público a ver qué de esto resonó, no resonó, qué experiencias tienen, qué quieren compartir. ¿Qué les parece? Básicamente, creo que todos tenemos lo mismo, las mismas experiencias en términos de nuestras habilidades, la mayoría las hemos aprendido en el uso de la profesión, trabajando. En el caso nuestro, que estamos en una fundación de formación para trabajadores, que hacemos formación profesional, siempre decimos que existe como un currículum oculto en cada una de las empresas donde vamos, porque cada una tiene su clima organizacional, cada una tiene su forma de trabajo, cada una tiene sus manías, por llamarlo de alguna manera, y hay veces que cuesta adaptarse a ese clima organizacional. Eso en términos del trabajador, pero en términos de saberes, nosotros lo que damos son habilidades para el trabajo. Desde la universidad, y acá me pongo como alumno, como egresado de 3 carreras universitarias, digo que la universidad nos sirve en este momento para lo que el mundo necesita. Atento que se pone en una posición academicista,
de soberbia, de suponer que el resto de la humanidad no existe y que las experiencias de los que no son universitarios no tienen valor. Esto lo digo por experiencia propia. Nosotros provenimos de un gremio, sentimos esa diferencia de la academia porque yo trabajo en la boca. Y hay una descalificación en términos de lo que es el trabajo versus la academia. O sea, lo que aparece como empirismo, el hecho de lo fáctico, de aprenderlo trabajando, a el hecho de hacer un estudio del arte para ver si nosotros hacemos una hipótesis de una investigación. Es decir, no, yo te lo descubrí trabajando. Por ejemplo, nosotros enseñamos Pitágoras haciendo una mezcla de pastón. Entonces, allí hay que ver lo que es el mundo del trabajo asociado a la educación, de cómo lo mezclamos. Y la universidad es clave en todo esto, es fundamental, diría. Lo que ocurre es que hay que bajarse del pedestal y empezar a trabajar como corresponde, con todos los organismos, con todos los actores, con todas las personas que se involucren, y modificar los currículum, porque en definitiva, ¿quiénes construyen los currículum? Sean a nivel medio o universitario. ¿Quiénes son los que lo desarrollan? El que trabaja para adolescentes no se da cuenta que impacta los intereses de los adolescentes lo que hace. ¿Le preguntaron alguna vez a algún chico si le interesa lo que va a aprender? Y a un universitario le preguntaron si realmente eso está en base a lo que son sus intereses. Y eso está en línea con lo que necesita el mercado del trabajo. Y eso está en línea con lo que se propone con un proyecto de país para que dentro de 10 años nosotros veamos si necesitamos no ingenieros de petróleo o si no vamos a necesitar otra cosa. Entonces me parece que aquí hay un trabajo que tiene que ser en equipo, y como lo hablamos al principio, tener una excelente comunicación, pero tiene que haber primero una planificación. Si no hay planificación no existe todo esto. ¿A dónde aspira este país ir? A partir de eso empecemos a hablar de todo lo demás. Se me ocurre, no sé. Te digo lo que enseguida. Tomo un par de conceptos que iba a decir y se me pasó. Me parece bárbaro. Tomo lo que vos decías de enseñar Pitágoras a partir del pastón. Metafóricamente. Es que Pitágoras desarrolló el teorema haciendo el pastón. ¿Sí? Es decir, el conocimiento, lo que vamos haciendo, es resultado de la experiencia. Dijimos, vamos a transmitirlo, lo sistematizamos, algo pasó en el camino, tenemos un montón de libros, y en lugar de, tengo una pregunta, voy a buscar la respuesta, nos convertimos en, tengo un montón de respuestas que las elaboré en el laboratorio, ¿quién tiene la pregunta? Hacemos al revés. ¿Sí? Y otro concepto que vos decís, lo tenía acá y no lo dije, propuesta desde la universidad, lo que hay que hacer es acercarse a la organización, a la empresa. Tenemos que volver a decir, muchachos, ¿qué necesitan? ¿Sí? Ojo, del lado de la empresa, del lado de la educación, la limitación que tenemos con frecuencia es la regulación. ¿Sí? Pero en esencia es eso, es ir a la sociedad. Hay 3 modelos educativos, lo hago cortito, lo aprendí acá del doctor, ¿cómo se esto? Modelo napoleónico, francés, alemán, inglés. Modelo de universidades. Uno era basado en la investigación y con la investigación luego enseñamos. Otro era, súper resumen mal hecho, el modelo francés, estudiamos porque es lindo estudiar. Qué bueno. El modelo inglés, estudiamos para aplicar lo que se sabe. ¿Sí? Aún esos 3 modelos, nosotros tenemos más el francés, el de estudiar porque sí, y le metemos un poco de alemán de investigación, está disociado de la realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Carlitos. El ingeniero. Yo quería hacer una pequeña, desde mi posición, ¿no? Aclaración respecto de lo que vos decías antes. Yo también creo que en la Argentina hay universidades, no lo generalizaría como lo generaste vos. Sí. Hay universidades que están sentadas en un pedestal y nos miran a todos, me incluyo, me miran como, bueno, no califico. Pero hay excepciones y bastantes. En nuestro caso, hablo primero de Kennedy.
En nuestro caso, nosotros tenemos 85% de estudiantes trabajadores. 85%. Así que no nos adaptamos a ese perfil porque a los pibes les cuesta pagar la cuota. Y si faltan, no están diciéndole al papá que no faltó, porque saben que garpan ellos. El turno más ocupado que tenemos es 18:30 en adelante. Los chicos que no tienen esa obligación trabajan, no trabajan y van a la mañana. Y segundo, para no quedarnos con el sector privado, hay otras, no es la única, pero qué sé yo, las que cuestan 15 lucas por mes, seguro están en lo que vos decís, para ir al sector privado. Y en el sector, le doy la espalda a la viceministra, No. perdón. Tranquilo. Y en el sector del Estado, para no hablar de otras universidades, hablo de la mía, ¿ok? Yo soy egresado de la Universidad Tecnológica. La Universidad Tecnológica es una universidad creada por Perón, y yo ingresé, porque soy mayor que vos, inexorablemente. No mucho, ¿Entendés? Mejor no confesar. Por ahí él también la lleva muy bien como vos. Ah, no. Todos hicimos algo de Geogenia, entonces. Bueno, pero lo concreto es, cuando yo ingresé, porque esto es lo terrible, cuando yo ingresé y fui al colegio de ingenieros, no me quisieron matricular. Porque venía de una universidad Me que decían que no era trabajaba. una universidad, La Universidad Obrera. la UON, Universidad Obrera Nacional. Entonces, más allá de cualquier tema ideológico, me agarré una calentura infernal y le hice la cruz a los muchachos de la UBA. No, pará, que a mí me parece terminar, claro, perfecto. estoy caliente. Bueno, tampoco. Entonces, Eso que no me vestí bien. esa situación generó en mí una visión parcial de las universidades que duró muchos años. Sí, es un Me puse grande y me di cuenta que también en la UBA hay gente rescatable. Algunos. No, bueno. O sea, no generalizo. Yo creo que me excedí Terminé. me excedí en la apreciación, pero el concepto es ese. Es decir, O sea, está ponerse en un lugar en el que de repente nosotros tenemos que acercar la universidad, no ponerla cada vez más lejos de la gente. Ponerla cada vez más cerca. Y eso implica que la universidad tiene que reconocer también sus falencias, sea cual fuere. Entonces decirle, bueno, abramos desde los espacios curriculares hasta lo que se antoje. Porque en definitiva, la universidad pública, que bancamos todos, tiene que tener eso. Después, bueno, cada uno, obviamente, el nacimiento de la década del 90, del popurrí de universidades que se crearon, tiene que ver también con un contexto. Tiene que ver con un contexto, que no voy a entrar en cuestiones políticas ni mucho menos. Simplemente digo, para mí la universidad es clave, es fundamental para que un país crezca, porque el espíritu de la universidad pasa en la materia de investigación, donde es fundamental que la universidad se desarrolle en eso. Pero bueno, para eso también tiene que haber todo un entramado en el cual el Estado, como promotor de política pública, tiene que tener una perspectiva, una proyección hacia dónde vamos. Hay voy moderando, hay dos personas antes que Eduardo. Está, no me acuerdo tu nombre. Guillermo. Y para cerrarte esto, en mi experiencia, lo que estás demostrando a nivel generalización, que sabemos que son odiosas, es mundial. Pasa en todo el mundo. Hay excepciones, China, India, si quieren les puedo contar después en otro momento. Hay excepciones. Pero a nivel, eso que decís pasa a nivel mundial. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la charla. La verdad que fue muy sugerente en muchos niveles, las cosas que nos has contado. Yo dirijo una carrera muy particular. Soy el director de una carrera que se llama Licenciatura en Gestión Operativa de Construcciones Inteligentes. En la Universidad Metropolitana para Educación y Trabajo, una universidad que tiene no más de 5 años. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo en el área de cambio tecnológico y sociedad, soy historiador y sociólogo de la Universidad de Quilmes, y me he enfrentado a una situación. La situación es que tenemos una carrera con estudiantes, pero todavía no tenemos claro, ni el público, ni la sociedad, ni nosotros como universidad, cuál es el contenido que tiene esta carrera. Porque precisamente que nos pasa esto que vos decías, cuando vienen los estudiantes, vienen gente a averiguar por la carrera y me preguntan, ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué voy a trabajar con esta carrera?
Y me cuesta decirle, la verdad que no sé, porque quiero que se inscriba. Hay personas que está becado, pero el problema es que estamos formando, es una carrera que está pensada para un futuro, para formar un nuevo profesional. Y un profesional en el cual sabemos que hay una demanda de profesionales, pero nos pasa que ni la sociedad sabe que tiene esa demanda, y nosotros sabemos ofertarla bien tampoco. Y uno de los problemas que nos hemos encontrado tiene que ver con esto, y esto viene a colación una segunda cuestión que quiero comentar, tiene que ver con quiénes son nuestros docentes. Todos nuestros docentes en nuestra carrera de construcciones inteligentes, la mayoría de ellos son de la UTN. Son egresados de la UTN, hay uno o dos de ITBA. Y después hay, bueno, gente que se dedica más a las cuestiones sociales. Tenemos el problema de los contenidos, porque queremos hacer una carrera que tiene que ver con el cambio tecnológico, una carrera pensada para formar una persona que esté en condiciones de hacer gestión de tecnología, porque no son ingenieros, no son arquitectos que estamos formando, pero nuestros docentes todavía están formados en un paradigma universitario muy particular, muy útil, pero cuando vos planteabas cómo hacemos la gestión de los recursos humanos, decimos, bueno, muchachos, tenemos que actualizarnos, tenemos que pensar las cosas de otra manera ahora. No es tanto el contenido, sino el procedimiento. Y lo que yo he propuesto, en parte por mi área de labor especial, es pensar el cambio tecnológico no tanto como contenido en sí mismo, sino como una metodología. Es decir, tratar de pensar más allá de qué es lo que cambia, sino, bueno, ¿cómo puedo hacer yo gestión de cambio tecnológico? ¿Cómo puedo apropiarme del cambio tecnológico y darle una forma, una direccionalidad, adecuarla a las realidades locales? Y ese es el gran desafío que nosotros desde investigación en el tema del CITRA, pero también en la universidad, nos hemos propuesto. Y para cerrar, si algo yo tengo claro, por los años que tengo trabajando en investigación, es que hay una decisión, está separado lo que es tecnología, cambio tecnológico y las organizaciones de los trabajadores y empresariales. Y parte de esa decisión creo que se puede resolver con la universidad. El GTEC, yo dirijo un GTEC, la Universidad de San Martín, que tiene que ver con, es una especialización en formación de gestores tecnológicos. Nuestra gran cantidad de estudiantes son técnicos del INTI, la mayoría. Hay algunos cuantos de CONEA y algunos del INTA. Cuando decimos, bueno, pero esta gestión de la tecnología implica que ustedes pueden identificar un problema y construir una dinámica problema-solución. Darle una solución a un problema, pero acá el problema es cómo se construye y con quién construís el problema. Y la mayor parte de esta gente nos dice, ¿sabes cuál es nuestro problema? Es que los empresarios no vienen al INTI, no nos consultan, estamos en el INTI, lo paga el Estado. Tenemos ganas de hacer cosas, pero los empresarios no vienen. Y uno dice, ¿y por qué tienen que venir? ¿Por qué suponés vos que un empresario que tiene otros problemas va a venir al INTI y decir, che, ¿cómo resuelvo yo un layout en la empresa? Y estamos hablando de que son la mayor parte pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que nosotros sugerimos y pensamos, y por eso tus palabras son muy útiles para nosotros, ¿cómo haces para construir esto de la vinculación? Porque en realidad, en última instancia, de lo que se trata es de vincular de una forma inteligente y creativa una demanda con una solución. Totalmente. Muy bueno. Dos cositas. La primera, me impactó lo que comentaba el señor, El ingeniero Lerner. el ingeniero Lerner, sí, bueno, que conozco, y uno recuerda cosas de su juventud y las lleva hacia el presente y mira el futuro. O sea, historia, presente, para un futuro. En mi vida laboral, cuando jovencito entré en una empresa, estaban los ingenieros de la UBA y estaban los ingenieros de la UTN. Entonces estaba ese prejuicio, no, desde UBA, no, desde UTN. A lo largo del tiempo, la evolución trae aparejado que el ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene experiencia de trabajo y todo lo que es la teoría que da la universidad,
se comenzó a destacar y tomó los puestos claves en ese lugar, en esa empresa. Algunos de ellos llegaron a ser directores a lo largo de la vida laboral mía que viví en esa empresa. Entonces, lo llevo al presente todo esto, y es para profundizarlo. Después de esta charla, donde uno abre su cabeza y empieza a pensar y empieza a decir, bueno, ¿qué podemos ir cambiando? Me preocupa la realidad de hoy con las universidades y las empresas, porque creo que las empresas deben dejar de ser prejuiciosas. Porque cuando uno tiene prejuicios no ve la realidad. Entonces uno va muchas veces a una empresa, perdón, voy a dar algunos nombres, pero no la tenemos con San Andrés, no saben que hay otras universidades como la que dirige el señor rector, que se destacó hace mucho tiempo en cosas que la gente no sabe, pero que hizo punta. Y que quizás, si fuera a ese tipo de universidades, resolvería más claramente los grandes problemas que tienen en la historia y en el presente de las empresas. Irían más a pisar la tierra que a seguir allá arriba y no hacer nada. Entonces, eso es algo con lo que va a haber que trabajar mucho. Por ejemplo, yo le comentaba a Eduardo hace tiempo, cuando uno tuvo la dicha de ser paciente de psicología para tratar de mejorar un poco su salud mental, recuerdo que no sabemos si se a mí me queda un gran recuerdo, porque las 3 experiencias de psicólogo que tuve cuando entraba, el diploma de la Kennedy, ¿no? Entonces me puse a investigar un poquito y descubrí que la escuela de psicología de la Kennedy, de la Universidad Kennedy, estaba igual o en algunas cosas superando en ese momento a la Universidad de Buenos Aires. Cosas que muchos de estos señores que dirigen y tienen la toma de decisiones de la formación de las empresas no ven a veces, se guían solamente por el marketing sin saber qué hay adentro del cartel y adentro de la casilla. Eso es para tenerlo en cuenta, y creo que desde la universidad se tiene que trabajar mucho, pero elementalmente trabajar mucho con la gente que toma decisiones para que vea qué es lo que tiene que implementar. Que no solamente la cosa va a salir bien porque tiene un nombre que está allá arriba, sino va a salir bien si tiene contenido lo que va a aplicar. Lo mismo que pasó con la Universidad Tecnológica Nacional, lo llevo a la realidad con las vivencias que tenemos con algunas empresas. Que las cosas tengan sentido, no sean prejuicios o... Sí, don, yo 3 cositas. Una era que quería la opinión de los investigadores del CONICET, cosa que ya se cumplió. Y la segunda era que algún comentario del ingeniero Manso. Sí, bueno, yo pasé por distintas etapas en distintas figuras que me aparecían cuando vos estabas exponiendo. La primera, cómo justamente se crean las profesiones a partir del trabajo. Y me acordaba, por ejemplo, de ser un gran escucha de radio, cómo los grandes locutores no eran locutores. Y fueron los primeros, después que terminaron dando clase en el ISER, sin ellos ser locutores. Me imagino que mucho más allá de mi generación, mucho antes aparecieron también los primeros ingenieros sin ser ingenieros, y así fue como decía vos lo del Pitágoras. Después lo burocratizamos. Y los periodistas. Después me acordaba de una película que me pegó también mucho, que se llama Recursos Humanos, de Clotet, en donde hay un trabajador que hace una función específica en la fábrica y es muy bueno en esa función, en esa parte de la producción. Y gracias a eso pudo ganar dinero, mantener a su familia, darle un estudio al hijo, y el hijo se recibe de
de sociólogo o algo de la parte de recursos humanos, y termina siendo el gerente de recursos humanos de esa empresa, porque él a través de contacto lo hace entrar al hijo, y el hijo hace carrera y es el gerente de recursos humanos, y en una reestructuración de la empresa ve que tiene que echar al padre. ¿No? Porque justamente el padre lo que sabía hacer era esa parte específica de la producción, y entonces se va a cambiar todo el layout de la producción. Y la discusión que se forma en la familia, justamente porque el padre no avanzó, digamos, en capacitarse o ver otro tipo de estrategia para... Y bueno, y el padre decía, bueno, si me tenés que echar, ¿qué vas? Total, es una película. Pero qué contraste, ¿no? Me parecía el contraste justamente cómo va avanzando las empresas. Y lo otro después, bueno, lo que se terminaba hablando acá, cuál era la función de la universidad. Yo también soy de la tecnológica, también me tocó ver que los de la UBA eran mucho más teóricos que nosotros, y nosotros éramos mucho más prácticos porque resolvíamos las cosas por la experiencia del trabajo. Y había veces que decían, teníamos un problema y había uno que opinaba, no, tenemos que hacer un estudio de protección, hay que hacer, y decía, no, esto va por acá, porque o ya conozco el ruido, o porque ya me pasó, o porque lo vi como... Y lo último que quería destacar era lo que vos hablabas de las microcapacitaciones, que lo que yo vi como experiencia en el trabajo, lo bueno que resultaba eso, que nosotros empezamos haciendo charlas, nosotros por ejemplo en los lugares de trabajo hablábamos de la charla de 5 minutos, pero para hablar de seguridad. La charla de 5 minutos se hablaba de seguridad. Y eso fue mutando, y en vez de hablar prácticamente todos los días 5 minutos de seguridad, empezamos a hablar del trabajo que teníamos que realizar, de lo que estaba programado y cómo lo íbamos a encarar. Y si bien se tocaba una partecita de seguridad, que era lo del principio, era una microcapacitación sobre, en particular, de ese trabajo o de ese equipo, de cómo funcionaba, que quedaba mucho más plasmado, porque el tipo después iba a desarmar ese equipo y iba a resolver lo que se había hablado hacía 1 hora antes. Y cómo quedaba mucho más eso que una gran capacitación de equipamiento y todo eso. Eso me pareció que sí, que era muy productivo. Y por último, cómo se fueron gestando de pronto ciertas capacitaciones que no están incluidas como una capacitación específica en algunos institutos, se fueron gestando a raíz de problemas que nosotros nos fuimos encontrando en el trabajo. Y, por ejemplo, cuando yo estoy en ENARSA, que es una central que se formó de la noche a la mañana con personal propio, porque de pronto al gobierno de turno, que estaba acostumbrada a construir las centrales y concesionarlas, le cobraban un canon muy importante por la concesión, y dijeron, bueno, yo por la mitad de precio lo manejo con personal propio. Y entonces, como decías vos, tuvo que empezar a traer gente de otras centrales, ofrecerle mejorar el pago para que convenga y que venga, y hacerle frente al funcionamiento de esa central. Entonces, una de las cosas que nos decían era, bueno, pidan, muchachos, por ejemplo decía, pidan porque este es el momento de pedir todo lo que necesitamos para que esto funcione. Entonces, una de las cosas decían, bueno, ¿qué equipamiento necesitamos? Y bueno, para medir transformadores necesitamos tal cosa, para medir generadores necesitamos tal otra, para ver el estado de tal cosa, y se pedían un montón de equipos. Listo, se hizo la gestión de compra y los equipos se compraban, pero no teníamos quien lo sepa manejar. Entonces empezamos a ver
bueno, este equipo, cómo se maneja, cómo se trata. Ah, yo ya lo había usado, o yo usé uno parecido, y ahí se empezaba a utilizar el equipo. Pero después nos dimos cuenta que como las personas que sabían utilizar el equipo eran limitadas y no podían estar en todos los lugares al mismo tiempo, había que ampliar el conocimiento para que lo use más gente. Pero ya ahí nos dimos cuenta también que el mismo equipo usado por distintas personas lo usaban de manera diferente, había peligro que se rompa y los resultados no eran los mismos. Entonces ahí empezaron a surgir, vos fíjate cómo se va armando una estructura, y ahí surgió decir, no, tenemos que armar un sector que maneje solamente toda la parte de equipamiento, porque son equipos muy caros y que son los únicos que la tienen que manejar y que lo utilicen de la misma manera en todos los equipos. Y ahí se creó, por ejemplo, un área de mantenimiento predictivo, por ejemplo. O sea que como a partir del trabajo y a partir del conocimiento se fue aplicando otra vez al trabajo, pero armando, digamos, un organigrama justamente en función de lo que había que hacer. Bueno, a ver, Juan Carlos quiere decir algo. Lo que voy a decir va a ser referencia a mi edad. Y no voy a hablar de la universidad, sino de la educación media. Yo me formé en la Escuela de Formación y Capacitación Profesional, en la época de quien nombraron recién, Perón, que nos formaban para después ir a la Universidad Obrera. ¿Y qué es lo que pasaba en la formación media? Yo soy un convencido de que la formación media es la que nos permite el despegue para un futuro de los jóvenes y un proyecto de país que trae acoplado. Si íbamos a la escuela de mañana, hacíamos el refrigerio pago por la escuela o por el Estado, y a la tarde teníamos un sinnúmero de tareas de taller en donde uno se formaba en la profesión. Luego de ese tránsito, entonces sí ir a la Universidad Obrera, que después la cambiaron porque había que sacarle el polvo, ¿no? Y le dijeron, vamos a ponerle UTN. Pero esa era la Universidad Obrera que se formó y se pensó para un proyecto de país, para un modelo de país y para un modelo de capacitación. Yo puedo decirles a ustedes que salí de esos 3 años, después tuve que ir al industrial, yo me recibí de electrotécnico, después hice otra carrera que nada que ver con la técnica. Pero si no hay un proyecto de país y un proyecto de capacitación que acompañe a ese país, creo que vamos a estar en la búsqueda toda la vida. Bien. Gracias. Quería hacerme el número de eso. Sí. Un concepto rapidito de lo que vos decías, micropastillas. Lo que funciona muy bien en la empresa es hacer, aprender, hacer. En lugar de aprender a hacer, es hacer primero, que es lo que les pasa a ustedes, aprender y volver a hacer. ¿Cómo que aplicaron ustedes? Bueno, listo. Bueno, quiero aclarar que Juan Carlos es próximo alumno de la Universidad Kennedy. ¿Sí? ¿En serio? Sí, Qué bueno. hice psicología social, me recibí de técnico superior en coordinación grupal y ahora voy a terminar la psicología. La Facultad de Psicología que hizo la y tengo 76 bueno, años. quería agradecerle al rector de la universidad si me acompaña. Agradecerles nuevamente a todos ustedes la presencia, la bondad que han tenido a acompañarnos en esta, para mí, muy interesante charla. Un poco lo que decía acá el investigador, el sociólogo, digamos, ¿no? Ya era ciencia política. Y ahora Ricardo Anil, presidente de la Fundación, quiere saber cómo está. Como Ricardo Anil quiere decir algo. Bueno, hay dos personas
que fui a preguntar, una representante de la Universidad Kennedy, que está aquí. Y también te agradecemos, se presentaron todos, Gabriel Piciano, pertenece a la Pastoral Social. Estamos trabajando desde la Pastoral Social con un proyecto, con una diplomatura, con la Universidad de San Martín, nosotros. Luego tuvimos el honor como fundación que nos dieron, digamos, la representación en todo lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar adelante ese proyecto. Ahora, sí quiero agradecer infinitamente al señor rector de la Universidad Kennedy por esta, yo diría, voy a decir charla, porque me siento cómodo en decir eso, por esta charla en donde pudimos elaborar, que es lo importante, para después tratar de transformar, donde escuchamos muchos conceptos que nos dejan la fuerza para seguir profundizando. Y además, bueno, agradecer a todos los que vinieron y una reflexión. Primero, cuando hablamos de la sociedad y hablamos de las empresas, creo que hay una palabra que otra vez, como seres sociales, las tenemos que poner sobre la mesa, sobre el escenario y practicarla, que es el compromiso. ¿Y por qué digo el compromiso? Uno cuando piensa eso, en esta reunión tenían que estar representantes de conducción de empresas que tienen decisión en empresas que habían dicho confirmo la presencia. En esta reunión tenían que estar también funcionarios de distintas universidades, de distintos municipios que trabajan con la comunidad y dijeron nos comprometemos, vamos a estar presentes. En esta reunión tenía que estar el Ministerio de Trabajo y la Unión de Personas, vamos a estar presentes. En esta reunión tenían que estar presentes gente del Ministerio de Educación. No pudo venir tampoco. Y no avisaron. Solamente avisaron de la empresa de DELAP y de la empresa Puerto que por un problema se disculparon que no podían asistir. ¿Pero por qué digo esto? Porque el compromiso de la palabra es lo que nos va a llevar a crecer como sociedad si la aplicamos. Si no respetamos la palabra, si no respetamos ese compromiso, bueno, me preocupa porque ¿sí? Personas que están a cargo de tomar decisiones en una empresa, la palabra, se comprometen y no cumplen. En fin, esa reflexión, y tengo que sí decir, más allá que estoy contento por lo que hemos vivido, por lo que hemos aprendido, me doy la obligación de decirle, pedir disculpas porque dimos una palabra de una cantidad de gente que iba a estar acá y no estuvo. Le queremos pedir a usted, señor rector, las disculpas, a las demás personas que están acá de la universidad, a vos, Eduardo, también, porque fuiste el nexo de todo esto y vos sabés que nos conocemos, que cuando algo no sale como queremos, lo sentimos. Pero bueno, en ese compromiso que tenemos con ustedes, sé que en el futuro vamos a hacer grandes cosas. Empezó una etapa y con ustedes vamos a hacer grandes cosas. Solamente muchísimas gracias por haber estado acá y por habernos dado la oportunidad de compartir esto que compartimos. Hagan otra. Ya estamos. Somos colegas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Susana Germani. Sí. Yo soy doctora en sociales de la UBA y ahora soy decana